Bueno, a ver qué tal lo hago con el micrófono porque no me puedo pegar y soy un poco desastre. Si suena raro me perdonáis. Bueno, hace 4 años inicié un proyecto con otros socios en el cual uno de los objetivos era romper los canales cerrados de comunicación. Es decir, abrir la comunicación de temáticas de interés social a otros entornos para romper esta endogamia a la que estamos tan habituados y que tanto nos duele, ¿no? En el fondo, porque nosotros tenemos siempre unos temas muy importantes o que consideramos muy importantes de transmitir y el problema es que nos hablamos a nosotros mismos en la mayoría de las ocasiones. Entonces, con esta intención nació un proyecto que se llama Universo Vivo, en el cual intentábamos utilizar pues, festivales de música, eventos culturales para vehiculizar mensajes que normalmente estaban muy cerrados en entornos determinados. Y dentro de las actividades que hacíamos en el Universo Vivo, organizábamos unos encuentros que llamábamos aperitivos universales, que seguimos organizándolos de hecho, donde el objetivo era mezclar a gente de sectores diferentes. Entonces invitábamos pues, a un periodista, a alguien del sector de las organizaciones no gubernamentales, a un político, a un cantante, a un arquitecto, y mezclábamos a toda esta gente siempre sobre temáticas concretas transversales. Y os cuento todo esto porque fue así como nació 3.500 millones. 3.500 millones nace del encuentro de sectores que estaban tremendamente separados, como eran Gonzalo Fanjul y todos sus estudios sobre la pobreza, sobre la inmigración, todo endogámico, siempre en Intermón, en foros muy determinados, y de repente Gonzalo empezó a abrirse a través de un blog personal que yo de hecho le recomendé que lo abriera a raíz de un aperitivo universal, y esto al final acaba en un encuentro entre Gonzalo Fanjul y Siendo La Fuente y se concreta en un proyecto de blog en El País. No es tan sencillo como que de repente surge la química y lo haces. También tuvimos la suerte, tanto Gonzalo como yo, que El País iniciaba una carrera de información digital diferente, liderada por Sindo y su equipo, y entonces encontramos ese hueco. Lo que sí que es cierto es que el blog nació con la firme voluntad de romper las barreras de la comunicación, de llegar a muchísima más gente y de llevar mensajes que nunca estaban en las portadas, utilizando la marca del País, llevarlos mucho más lejos. Y de esa voluntad se ha mantenido también a la hora de estructurar los contenidos del blog, que no están estructurados de cualquier manera. Es decir, el blog es como una pieza de artesanía compuesta de muchos pedacitos de información que elegimos cómo los ponemos para aupar temáticas. Por ejemplo, intentamos alternar, con mayor o menor éxito, todo hay que decirlo, porque es muy difícil, es mucho trabajo, pero intentamos alternar temas que nosotros consideramos más trascendentales con temas que consideramos menos trascendentales. Esto salía ayer en uno de los encuentros que teníamos, pero eso es una de las claves. Es decir, nosotros, por ejemplo, podemos tratar un tema como Amancio Ortega de Zara, que se convierte en la noticia más leída del país durante 24 horas o en una de las 10 más leídas, y aprovechamos que eso está siendo de lo más leído para meter Sahel, que a nadie le interesa normalmente, o meter temáticas como los CIES, los Centros de Internamiento para Extranjeros, que a nadie le interesa. Y aprovechamos el tirón que tiene la lucha contra Zara, el comercio justo y tal, para que eso arrastre en popularidad y visibilidad a otros temas. Y eso es un poco la clave del blog. Nunca, cuando creamos el blog, no pensábamos convertirnos en activistas digitales. No era la intención. La intención realmente era pues, mantener esa idea de recursos combinados para romper los círculos viciosos de la información. Pero nos hemos convertido en activistas digitales. ¿Por qué? Porque al final, cuando tú tienes ciertas convicciones, eso se traduce en tu forma de editar. Y nosotros hay temáticas que nos importan y nos interesan y queremos que salgan a la luz. Y si vemos que intentamos que salgan a la luz y no lo conseguimos, si intentamos conseguir una portada o arrastrar los flujos de información y de comunicación hacia un tema y no lo conseguimos, pues nos volvemos un poco locos y entonces usamos más cosas, más recursos. Y empezamos campañas monotemáticas y tal.
Esto pues nos ha sucedido, no nos pasa todo el rato, pero sí que es cierto que tenemos muchos, 3 o 4 temas que son recurrentes, que seguro que los que sigáis el blog los conocéis, como son, por ejemplo, los CIEs, que ya lo he nombrado, es decir, los centros de internamiento para extranjeros. Ha sido una obsesión de Gonzalo y mía, y hemos estado ahí, y hicimos un vídeo y lanzamos una campaña de Abad y todo esto desde el blog. Otro tema que también nos ha ocupado muchísimo es la sanidad. La sanidad, lo de la reforma sanitaria ha sido obsesivo también, y lanzamos una campaña desde Change. Y otro tema ha sido pues, África. O sea, la crisis del Cuerno de África fue uno de los puntos, y nosotros luego siempre hemos mantenido información sobre las hambrunas de África y la muerte relacionada con el hambre. Entonces, bueno, hay más temas, pero con esto lo que quiero decir es que descubrimos a través del blog que es muy difícil, y esto acaba de salir en la primera introducción, que es muy difícil mantener un periodismo aséptico. Nosotros no somos periodistas, ni pretendemos serlo, y eso es muy importante. Pero sí somos, hoy por hoy, sí que somos líderes de opinión. Gracias a que hemos tenido una marca que ha soportado nuestro trabajo, somos líderes de opinión. Pero no podemos ser líderes de opinión asépticos. Estamos completamente significados. Y es cierto que en proyectos de información periodístico cada vez hay, creo, la necesidad de estar más significado. Pero bueno, no lo sé. En esto yo creo que el que más puede hablar quizás es Sindo, que tiene una visión muy amplia de este tema, ¿no? Bueno, yo creo que con esto ya he presentado un poco esto, ¿no? Muy bien. Gracias. Solo un comentario que decía Lucila de la importancia del blog y cómo llega, nosotros damos fe, porque en interno siempre estamos ahí pesados pidiéndoles poner eso, poner lo otro, y los resultados son realmente muy buenos, porque al final salimos de un diario que es El País, con una repercusión no solo en España, pero los países de habla hispana, y nos da, o sea, mucha credibilidad para sacar algunos temas, porque los medios latinos a veces copian cosas que han salido en el blog. Sí, es cierto. Y eso es fundamental. Bueno, los ponentes son los, me paso a Sindo. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, estamos en una situación muy paradójica, ¿no? Por un lado, vemos cómo los periodistas, los que trabajamos, hemos trabajado siempre en los medios y los propios medios, estamos en un momento casi de descomposición. Lo estáis viendo vosotros, que supongo que sois lectores informados, como en todo el mundo, no solo es una situación que se está dando en España, se está dando precisamente en los países en los que más ha avanzado la penetración de la red, en los que la revolución digital está más adelantada, como el propio sentido de la misión de los medios como intermediadores entre los poderes y la gente, y también el sentido industrial o económico de su existencia, está poniéndose en cuestión permanentemente por la simple realidad de la evolución de la tecnología y del uso que de esa tecnología hacéis vosotros, hacemos todos, hacen los ciudadanos. Bueno, estaba muy establecido que, como tú decías antes, los periodistas y los medios eran una especie de cuarto poder destinado a controlar los excesos de los otros poderes, de alguna forma en representación de los intereses de los ciudadanos. Esa situación quedaba, de alguna forma, componía una especie de oligopolio de la intermediación, pues ha quedado prácticamente dinamitada. Sin embargo, y lo has dicho tú hace unos instantes, es verdad que los medios, sobre todo algunos, siguen manteniendo un alto poder de prescripción, sobre todo en determinados mercados, y por lo tanto es muy interesante aprovechar precisamente esa tecnología que está haciendo que se tambalee su sentido en nuestra sociedad, aprovecharla para penetrar en sus mensajes. Hoy es eso mucho más posible, mucho más factible, mucho más accesible a cualquier colectivo o cualquier organización, incluso a cualquier individuo, que nunca. Antes las redacciones de los periódicos, de las radios o de las televisiones estaban muy blindadas, hablaban mucho más
con los poderes establecidos, con las organizaciones políticas, con las grandes compañías, con las